He reflexionado bastante en estas últimas 2-3 semanas en relación a la vida espiritual de las personas que nos congregamos, de la gente que acostumbra a estar en lugares como estos, en iglesias. Sacamos el tiempo de venir una vez a la semana, algunos, otros un poco más perseverantes, respaldan un poco más las actividades, y uno reflexiona y nos damos cuenta de que para muchos se les hace cuesta arriba esta perseverancia en el camino de fe. Yo tengo poco tiempo quizás en el Evangelio en comparación a muchas personas adultas, pero sí sabemos que si traemos a memoria a algún hermano en Cristo de hace muchos años, quizás el día de hoy no está presente, porque quizás tomó la decisión de no seguir congregándose, quizás por circunstancias de la vida. Muchas veces el camino de obediencia, de seguir, de perseverar, como hablaba el pastor el día viernes en el mensaje, ese círculo virtuoso de todas las semanas, ir a la presencia del Señor, ir a la casa de Dios, para muchos se vuelve rutinario, aburrido, y pierden el concepto de la bendición de Dios que hay en este círculo de perseverancia, en estar continuamente, para muchos quizás en más de lo mismo, pero para el pueblo de Israel cada vuelta representaba una victoria alrededor de las murallas de Jericó. Y era una vuelta que quizás al principio, no había una grieta, decía el pastor, dieron 2 vueltas y en la muralla estaba intacta, la tercera vuelta estaba intacta, y para muchos en el camino de fe pasa esto. Quizás luego de un tiempo, sí, yendo a la iglesia, algunos jóvenes, algunos adultos, ven que no ha pasado mucho, ven que quizás las cosas no están funcionando como quisieran, y algunos toman la determinación de sencillamente desistir, dejar de asistir, dejar de congregarse, dejar de perseverar en la fe. Y creo que eso es algo que nosotros vemos en el día a día de nuestra congregación. No sé de verdad qué tiempo tienes en la iglesia, pero te vas a dar cuenta de esto. En la medida que pasa el tiempo, te vas a dar cuenta de que hay personas que el día de hoy están, y es muy posible que el día de mañana ya no estén, por diversas razones. No vamos aquí a detallar el por qué muchas personas deciden estar, pero quiero que reflexiones en eso. El día de hoy quizás hay personas que no estuvieron el domingo pasado, y el día de hoy están personas que seguramente por algún motivo, razón, no van a estar el próximo domingo, no van a estar en el culto de oración. Es decir, que este camino de fe y esta insistencia y esta perseverancia no es muy fácil encontrarla dentro de nuestra congregación. Cada vez son menos las personas que quieren dar vueltas a Jericó, que quieren darle 2 vueltas a Jericó, que quieren durar un año intentando, clamando, perseverando en la fe. Y entonces ahí entran los pastores en su ardua labor de estar motivando, insistiendo, los líderes, y algunos en este camino de fe se han acostumbrado a que siempre haya una persona detrás de ellos, insistiéndolos, empujándolos, cuando verdaderamente nos damos cuenta en la palabra del Señor que el llamado a la perseverancia es personal, es individual. Yo debo velar, decía el apóstol, él cuide su salvación con temor y temblor. Una salvación tan grande, para muchos ya no es tan grande. Ya hay cosas que en nuestro día a día comienzan a tomar, pareciera, un valor de mayor significancia, que el perseverar en la fe, el ser insistente, el no desmayar. Y no sabemos cuántas vueltas tengamos que darle a Jericó, o cuántas vueltas tengamos que darle a los barrios del Guayabo, o a cuántos puntos de oración tendremos que ir para que la respuesta de Dios se manifieste. Pero el asunto es de que hay que ser insistente y hay que ser perseverante. Y en la vida del apóstol Pablo, un siervo de Dios, un ministro de Dios muy conocido a la luz de la palabra, un apóstol misionero que predicaba la palabra, que viajaba a diferentes ciudades, lugares, siempre con el deseo pues de cumplir con su llamado, ¿sí? Él en sus cartas siempre recordaba algo que el cristiano moderno se le olvida: si usted ha sido elegido por Dios, si usted ha sido llamado por Dios, usted ha sido escogido por Dios para ser un siervo de Dios, un predicador, un evangelista. Pablo en cada carta lo recordaba. Pablo escribía allí. Algunas de sus cartas no las escribía de la puño y letra. Hay algunas cartas que tenía ahí un secretario. Pero él decía: Pablo, apóstol de Jesucristo, recordando lo que él era, por la voluntad de Dios,
para llevar el mensaje de Cristo, y en cada carta él recordaba lo que era, pero no lo que era por ser un ser humano, recordaba lo que era por medio de Cristo Jesús. Y hay gente de la iglesia que pareciera que todos los días debería levantarse y escribir en un cuaderno: Abraham Rincón, hijo de Dios, llamado por Dios, fulano de tal, esposo de fulano de tal, padre de tal, para llevar el mensaje, para edificar mi familia. Creo que falta eso muchas veces, porque se va perdiendo la identidad de lo que realmente somos y de por qué Carrizo, dice por allá en el centro del país, es que tenemos que estar constantemente en este espacio, viniendo a la iglesia, orando, predicando el evangelio, perseverando en la oración, como dice la palabra, perseverando en la lectura. Y creo que muchas veces todos estos conceptos los vamos perdiendo. Y el apóstol Pablo, que fue uno de esos pocos hombres de Dios que fueron perseverantes, fue maltratado por enemigos, fue difamado, en una oportunidad lo apedrearon y pasaba necesidad, él mismo lo narra, a veces no había plata para la comida, pareciera, pero él igual estaba agradecido y contento con Dios y dijo: si hay plata, para adelante; si no hay plata, para adelante también estoy allí, agradecido con Dios. En cárceles siempre perseveró. Pero el día de hoy quiero hablar de un personaje que estuvo en algunos momentos de la vida de Pablo apoyando el ministerio, sirviendo, digamos, de la mano con él. Se menciona por primera vez en Colosenses, capítulo 4, versículo 14. Él, cuando está cerrando ya su saludo a la iglesia en Colosas, él le manda saludo a la iglesia y le dice a la iglesia: Lucas, el médico tan estimado, y Demas lo saludan. Él dice, está mencionando de que había dos personas que parece que estaban con él y que también estaban involucrados de forma muy activa en el ministerio. En Filemón, cuando habla con su gran amigo Filemón, en el capítulo 1, versículo 23, también menciona saludos de Epafras, un compañero de prisión por la causa de Cristo. También te mandan saludos Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis compañeros de trabajo. Y el día de hoy quiero hablar de la vida de un hombre llamado Demas, que es descrito por el apóstol Pablo como un compañero de trabajo. Era quizás uno de esos que iba a la iglesia en estos tiempos, que respaldaba el ministerio quizás pastoral, que estaba involucrado de forma activa en el ministerio, en el servicio. Y algo parece que se rompió. Y quiero que por medio de lo poco, pero mucho, que la palabra habla de Demas, nosotros tratemos de identificar qué se rompió en la vida de Demas para que él no hubiera perseverado en la fe. ¿Y qué puede estarse rompiendo? ¿Cuál puede ser la razón por la cual muchos de nosotros no perseveramos en la fe? Por la cual el día de mañana quizás no vas a venir al culto de oración. O el otro domingo, por alguna razón quizás, no vas a estar escuchando la palabra de Dios en este lugar. Porque que hoy estemos de pie no significa que mañana vamos a estar de pie. Por eso la palabra dice: el que esté firme. Si no se sabe ese versículo, apréndaselo de memoria. El que esté firme, mire que no caiga. Y creo que algo así le pasó a Demas. Él estaba firme. Yo soy pastor de una iglesia local y yo considero, pues, quizás en mi ignorancia, que ser compañero de trabajo del apóstol Pablo, eso debería ser algo muy especial. Un gran siervo de Dios, un ministro de Dios. Yo me imagino Pablo compartiendo un desayuno con el apóstol Pablo, dando palabra de Dios, viendo los milagros que él hacía, dando palabras de sabiduría, como diciéndole: no te preocupes si no tenemos que comer, estamos contentos, agradecidos con Dios. Si tenemos un techo, teniendo sustento de abrigo, estemos conformes. Oye, qué hermoso debe haber sido estas personas que rodearon al apóstol Pablo: Demas, Lucas, Epafras, Aristarco y otros más que la Biblia va mencionando en algunos momentos de la historia del apóstol Pablo, compañeros de trabajo. Debe haber sido, creo que, algo muy especial. Esto es, ojo, para los que deciden dejar de perseverar en la fe porque supuestamente no tienen un buen liderazgo espiritual dentro de su congregación. Porque cuando vamos a esta falta de insistencia y de perseverancia, muchos
deciden no perseverar porque considera que el liderazgo que está dentro de sus congregaciones no es el más adecuado, no los impulsa. Entonces, como el líder, el pastor, no, yo creo que no me bendice, deciden abandonar. Demas no tenía motivo para decir, voy a dejar de perseverar, porque el apóstol Pablo, un hombre que de verdad dio testimonio de lo que es verdaderamente ser un apóstol de Jesucristo. Y cuando Pablo habla con su amigo Timoteo, pastor amigo, estaba Pablo en uno de sus peores momentos, yo considero, emocionales. Como líder espiritual, estaba en un momento emocional muy crítico. Dice la palabra que cuando él comienza a despedirse de Timoteo, le dice en el versículo 9, casi que a modo de súplica, las diferentes versiones lo manejan con diferentes palabras, pero sea como sea que lo lea, te das cuenta que Pablo estaba prácticamente que suplicándole, pidiéndole a su amigo Timoteo, ven pronto a verme. Estaba Pablo, parece, de forma personal, como individuo, como hombre, se encontraba solo, le dice, ven tan pronto como puedas. Y el versículo 10 expresa a Timoteo algo que le había ocurrido, que le estaba ocurriendo, diciendo, Demas, el compañero de trabajo que había sido mencionado anteriormente, me abandonó porque amaba las cosas de este mundo y se fue a Tesalónica. Ya Demas, ya el hermano que vino el domingo, la hermanita, tú puedes ser un Demas. Por alguna razón, por algún motivo que vamos a tratar de analizar en esas líneas que el apóstol Pablo le expresa a Timoteo, había decidido abandonar el ministerio apostólico, abandonar el llamado que había recibido por Dios, por amar a este mundo, y decide irse a otra ciudad, a Tesalónica, dejando solo, desamparado a un siervo de Dios como el apóstol Pablo. Y dentro de nuestra iglesia hay muchos Demas. Mucha gente como él, que decide abandonar la fe, decide abandonar su iglesia, decide abandonar ministerio, decide abandonar propósito de Dios, deciden abandonar llamado de Dios por amar el mundo, por irse a otros asuntos de la vida, que muchas veces no nos damos cuenta que este asunto del camino de fe requiere perseverancia, requiere insistencia, y que el día de ayer este Demas era llamado como un compañero de trabajo, era una persona que estaba involucrada en el ministerio. Ahora, de un momento a otro, que seguramente no fue de un día para otro, pero algo seguramente comenzó a romperse en Demas. Y el día de hoy quiero que reflexiones en qué puede estarse rompiendo en tu vida, para que no seas tú o sea yo uno de los que en la historia del libro de la vida diga, fulano de tal abandonó la iglesia porque amaba las cosas del mundo y se fue. Fulano de tal abandonó su matrimonio, su hogar, su familia, porque amaba más las cosas del mundo. El que predicaba, el niño que decía versículos, esto para que usted comience a educar a su hijo, abandonó la fe por irse, porque amaba, por irse a otro lugar. Eso es lo que el día de hoy quiero que reflexionemos, todos los que estamos aquí presentes. Y en esas líneas hay tres características de este hombre llamado Demas que creo que es necesario que nosotros identifiquemos. El Señor Jesucristo en Mateo 10:34 decía, no crean que he venido para traer paz a la tierra. No, al contrario, dice el Señor Jesucristo. No he venido para traer paz, sino para traer desacuerdo y para causar división en la familia. El hijo estará en contra de su papá, la hija estará en contra de su mamá, la nuera estará en contra de su suegra. Los enemigos de uno serán sus propios parientes. El que ama a su papá o a su mamá más que a mí, no le doy el honor de ser mi seguidor. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, tampoco puede ser uno de mis seguidores. Entonces, cuando yo leo el versículo de Demas, que dice que abandonó el ministerio, y después voy a las enseñanzas de Jesucristo, que le dice a los padres, si tú amas más a tu hijo, vas a ser un Demas el día de mañana. No eres digno de ser seguidor. Si amas más a tus padres, dice el Señor Jesucristo,
Dice la palabra del Señor, y Jesucristo está dando una enseñanza. La fe cristiana crea división dentro de la familia. Y creo que las personas que están en sus hogares y quizás su familia no abraza la fe cristiana, no están caminando en obediencia, han experimentado esto. Y es algo nuevo. Jesús anunciaba: no crean que cuando decidas caminar en fe, cuando decidas servir al Señor, todo va a ser color de rosa. Va a haber división dentro de la familia. En esos dos versículos habla de que el hijo se levantará, el padre, la esposa, la mujer, es decir. Pero el 37 nos da una alerta que no sé si Demas ignoró quizás. El que ama a su padre, el que ama a su familia, el que ama a sus hijos, no puede ser uno de mis seguidores. Y dentro de nuestras congregaciones hay padres que aman más a sus hijos, aman más a sus padres que a Dios. Y es posible que por eso es que hay tantos Demas dentro de nuestras iglesias. Gente que abandona la fe porque Jesús mismo está diciendo: no pueden ser uno de mis seguidores. No podemos amar a Dios y poner el amor a Dios, la perseverancia en la fe, la obediencia a Dios, por debajo del amor a mis hijos, por debajo del amor a mis padres, a mis parientes. Entonces, lo primero que vemos en la vida de Demas y que está ocurriendo en estos tiempos dentro de nuestras congregaciones es que hay gente abandonando la fe y abandonando su llamado. Y la razón muchas veces por la cual están abandonando la fe es porque te estás poniendo a Dios como primer lugar. Para muchos padres, lo primero es sus hijos. Jesús te dice: no puedes ser un seguidor de Cristo. Y usted dirá: pastor, usted no tiene hijos. No, cuando tenga hijos el mensaje va a ser igual para mi vida. Que verdaderamente el mensaje de Cristo no puede cambiar por mis experiencias personales, por mi posición, por mis emociones. Y cuando hablamos de esto, el Señor Jesucristo nunca está diciendo que no ames a tus hijos, que no ames a tu padre, que no ames a tu familia. Está diciendo: si amas más, es decir, como segunda opción Dios, bueno, segunda no, primero mis hijos, segundo mi esposo, tercero mis padres, y ya por allá, cuando te quede tiempo, es que tú vas a manifestar amor hacia Dios, el que te da la vida, el que te dio la familia y los hijos que tú tienes, que ama más lo que recibiste que quien te lo dio. Entonces, no somos, dice la palabra, no es digno, no puede ser uno de mis seguidores. Y hay gente que verdaderamente abandona la fe porque ha decidido amar a otros, y hablo de personas, ya vamos a hablar de cosas, pero amar a otros por encima del amor a Dios. Y en Mateo sigue el mismo Señor Jesucristo diciendo en otra oportunidad: mientras Jesús continuaba hablando a la multitud, su mamá y sus hermanos estaban fuera esperando para hablar con él. Alguien le dijo a Jesús: oye, estaba Jesús lanzándose la prédica. La prédica dominicana. Jesús inspirado dando el mensaje, hablando a la multitud. Crean en el Señor Jesucristo, serán salvos, y trayendo libertad a los cautivos y sanando enfermos, involucrados en el ministerio. Y le traen la noticia de que sus familiares, su madre y sus hermanos estaban afuera del lugar, querían hablar con él. Y Jesús le responde y nos da ejemplo. Jesús: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Entonces él señaló a sus seguidores y dijo: aquí están mi mamá y aquí están mis hermanos. Pues el que haga lo que mi Padre Celestial quiere es mi hermano, mi hermana y mi mamá. Y en el capítulo 19 dice la palabra que entonces Pedro le dijo, yo me imagino Pedro como usted el día de hoy, y entonces se volvió loco el Señor Jesucristo. Ahora que yo tengo que amarlo más a él que a la mamá mía, que a la madre mía, que al hijo mío. Le dice: no pueden ser mis discípulos si aman más a su madre, a su hijo. Y después le dice: no, primero el reino de Dios, primero el propósito por el cual, y después atiéndome. La madre y los hermanos estaban afuera. ¿Cuántas veces dentro de nuestras congregaciones hay gente que abandona un culto porque afuera hay algo que no es importante, que requiere urgencia? ¿Por qué? Hay Demas dentro de nuestras iglesias. Tenemos comportamientos como el de Demas, en el cual amamos más. En el caso de Demas
o al mundo, pero amamos más. Y si amamos más a otros asuntos, a otras personas, el Señor Jesús, que estamos claros todos, y yo creo que si usted está inconforme con esto, usted pueda transformar su mente y su corazón el día de hoy. No hay absolutamente ninguna enseñanza que el Señor Jesucristo haya transmitido a la iglesia que no sea verídica, que tenga un detalle. Bueno, eso depende, Señor Jesucristo. Si mi hijo está enfermo, pues tengo que amarlo más a él. Si mi hijo está grave, entonces, si mi padre está anciano, entonces primero, ahí Jesucristo no pone pero, no pone condiciones. Él da una enseñanza. Amarás al Señor tu Dios por encima de todo. Es contundente el mensaje de Cristo. No es que porque tus padres estén ancianos, porque María era la madre aquí de Jesús y sus hermanos. María, como sé, seguramente tuvieron más hijos y tenían familia. Quizás había una urgencia. No sé. No sabemos por qué lo estaba buscando. Pero la urgencia y la prioridad del Señor Jesucristo era cumplir con su llamado, seguir enseñando a la multitud. ¿Para qué vino Jesús al mundo? Pregunto. A traer libertad a los cautivos. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me he unido para traer libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos, dar sanidad, llevar el mensaje, las buenas nuevas del Señor. Que se espere mi madre, que se espere mis hermanos. Estoy aquí haciendo la voluntad de mi Padre. Entonces yo me imagino a Pedro, como nosotros hoy, loco. Pedro tenía esposa, tenía suegra, no sé si tenía hijos, pero era una enseñanza muy contundente. Entonces más adelante en la historia, Pedro le dice a Jesús, me encanta ver, nosotros dejamos todo por seguirte. ¿Qué ganamos? ¿Qué tendremos? Estaba Pedro como que, ¿cuánto hay para eso? Porque ahora el pastor vino y me dijo que yo tengo que dejar a mi hijo esperando y a mi mamá esperando, porque primero es el reino de Cristo. Alguien tiene que decir amén a eso. Pero ¿qué hay? ¿Cuánto hay para eso? Dice el apóstol Pedro. ¿Qué beneficio voy a obtener? Si Pedro dejó su negocio de pesca, seguramente pasaba más tiempo con Jesús viendo de sus enseñanzas que en otros asuntos seculares. Y Jesús le responde lo que el día de hoy te responde a ti, me responde a mí. Les digo la verdad, en la renovación, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono esplendoroso, entonces ustedes que me han seguido, le dice a los 12 discípulos, también se sentarán en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Alto privilegio, el de los 12 apóstoles. Entonces Pedro dijo, ¿cuánto hay para eso? Lo primero para los 12 discípulos, y eso lo podemos corroborar en la profecía apocalíptica, en Apocalipsis se habla algo referente a esa promesa. Pero ahora la promesa es para nosotros, en el versículo 29. Todos los que dejaron casas, hermanos, hermanas, papá, mamá, hijos o tierra por mi causa, recibirán 100 veces más y además heredarán la vida eterna. No vaya a salir a que divorciarse el marido, ni a dejar a la esposa. El pastor dijo que aquí hay que dejar todo el mundo votado y aquí vamos al reino. Se trata de poner en primer lugar al Todopoderoso. Y Pedro dijo, cuando hay países, no hay absolutamente nada que tú hagas por el reino de Cristo que no sea recompensado. Nada. Poner, ya va hijo, estoy bien, primero lo primero, ya va mamá, le dijo Jesús, estoy aquí haciendo la voluntad de mi Padre, ya después lo que tú me estás, primero es cumplir con el llamado, con el propósito de Dios. Y el versículo 30 nos habla a todos y nos dice, pero muchos de los que ahora son los primeros serán los últimos, y muchos de los que ahora son los últimos quizás van a comprender este mensaje y no van a ser un tema dentro de nuestra iglesia, que abandonan la fe, que van detrás de lo que consideran primordial y prioridad. La recompensa por perseverar en la fe y seguir a Cristo está muy por encima de cualquier persona y muy por encima de cualquier cosa. Muy por encima de cualquier persona. No sé verdaderamente si estemos algunos de nosotros en la capacidad de comprender lo que Dios está enseñando en su palabra el día de hoy. Pero tan sencillo como que
O amas a Dios por encima de tu familia, por encima de tus negocios, por encima de cualquier persona, o sencillamente Jesús dice, no puedes ser uno de mis seguidores. No puedes ser uno de mis discípulos. Así es sencillo lo dice el Señor Jesús. Primero, iglesia, para ser perseverante en la fe, para no ser un Demas que el día de mañana abandonemos, nos bajemos del barco, descuidemos de esa salvación tan grande, dice el apóstol por allá. ¿Cómo descuidaremos esa salvación? Para no ser uno de esos, lo primero es entender de que tiene que ser lo primero, necesariamente. Todo lo demás puede esperar. Todo lo demás, nada está por encima de la recompensa. Que tú crees que quizás, ya vale, espérate que va a resolver aquí este asunto. La recompensa de resolver este asunto y de haber hecho esperar el llamado de Dios para tu vida, no se compara con la recompensa, está diciendo el Señor Jesucristo, que Dios le va a dar al que ponga en espera aquello. Dice la palabra. Todos los que dejen casa, hermanos, madre, papá, hijos, tierra, recibirán 100 veces más. Y heredarán además la vida eterna. Yo creo que Demas habrá pensado quizás que la recompensa de ir tras las cosas del mundo no se comparaba con andar con Pablo recibiendo trancazos, pasando hambre, que por allá en un barco, que la gente lo insulte, que la gente lo trate mal. Tal parece que algo encontró Demas en el mundo que no tenía la certeza que muchos de nosotros el día de hoy no tenemos. La recompensa por perseverar en la fe está muy por encima de cualquier cosa y de cualquier persona. Eso es lo primero que hizo Demas. Abandonó la fe, abandonó el ministerio, abandonó el llamado. Hay gente que Dios ha llamado para servir, le ha dado habilidades y están abandonando. Mírenme a la cara, está abandonando su llamado. Dios te ha llamado para algo. Tú quizás eras un Demas que Dios te puso al lado de un siervo de Dios con un propósito para servir, para proclamar el mensaje. Y estás quizás abandonando ese propósito y ese llamado porque para ti y para mí quizás hay algo de mayor valor y de mayor importancia. Hay una prioridad en mi vida. Un marido, un esposo, un negocio, un trabajo, una enfermedad que atender. No podemos ser seguidores de Cristo. Así es sencillo. Y no lo dice Abraham Rincón, lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Proverbios 25, 19 dice, confiar en mentirosos en tiempos de dificultad es como tener un diente quebrado o una pierna rota. La segunda característica de un Demas es que son personas desleales y que hacen daño a otras personas. Yo quiero que piense el apóstol Pablo. Cuando él escribió a Timoteo, seguramente desde prisiones, ven pronto a verme. Yo quiero que piensen en esa expresión. Ven pronto a verme. Porque Demas, mi compañero de trabajo, me abandonó. Hay gente dentro de nuestras iglesias desleales y que abandonan la fe sin darse cuenta que esas son daños que le hacen a sus hermanos en Cristo, a los siervos de Dios. En este caso, el pecado que Dios te haya constituido dentro de un lugar, dentro de un ministerio, para apoyar, para servir, para ser compañero de trabajo, y el día de mañana tú dejas votado porque te fuiste, porque tenías algo que hacer, pues tenemos algún asunto que atender. Y saben que dentro de nuestras iglesias hay siervos de Dios, pastores de Dios, rodeados de Demas, que el día de mañana abandonan, se van porque tienen algo que hacer y dejan a los siervos de Dios como el apóstol Pablo diciendo, me abandonaron. Demas me abandonó porque tenía un asunto que atender, amaba más, se fue a Tesalónica. Sabemos que había en Tesalónica, realmente. Pero quiero que reflexiones un poco en este comportamiento de deslealtad que hay dentro de nuestra congregación. Y la Biblia dice, en momentos difíciles, tener gente como Demas alrededor, gente desleal, gente que hace daño, es como tener una pierna rota, es estar cómodo. Y hay gente que le hace daño a su hermano en Cristo. Yo voy a decir esto. Muchas veces tú eres el ejemplo de lo que es ser un cristiano para otras personas. Yo siempre comparto esto de forma personal y lo comparto muchas veces. Para mucha gente que te rodea, el ejemplo de lo que es ser un seguidor de Cristo eres tú.
el pastor que viene y predica los domingos, a que no eres tú que estás allí, conectado, cercano. Y tu comportamiento desleal, tu comportamiento de Demas, de abandonar la fe, de tener otras prioridades, hace daño a lo que es el mensaje del Evangelio en el corazón de muchas personas. Y el daño que muchas veces generamos en otras personas no se limita únicamente a un daño físico. Hacemos daño emocional, como en el caso del apóstol Pablo. Estoy seguro, por discernimiento, que había emocionalmente algo roto en él. Estaba solo, tenía este sentimiento de que quizás no había un compañero, y la Biblia dice: mejor son dos que uno. Pero también muchas veces se genera un daño espiritual dentro de las personas. Y los demás se van, abandonan, dejan atrás gente rota, gente decepcionada del Evangelio, gente que nunca va a caminar en fe y nunca se va a acercar a Cristo, quizás por el mal testimonio que tú le estás dando, perjudicando, haciendo daño. Ese fue un Demas dentro del ministerio del apóstol Pablo. Abandonó, se fue al mundo y hizo un daño allí bastante importante de promoción. No sigan amando al mundo ni a lo que hay en él. Si alguno ama al mundo es porque no tiene el amor del Padre. Esto es lo malo del mundo: querer complacer los malos deseos, dejarnos atraer por lo malo que vemos y sentirnos orgullosos de lo que tenemos. Pero nada de eso viene del Padre, sino del mundo. El mundo está llegando a su fin, junto con los deseos que hay en él. Pero el que hace la voluntad de Dios, pero el que hace la voluntad que Dios quiere, vive. Y la característica claramente más impactante de Demas es que Pablo literalmente dice: amaba las cosas del mundo y se fue al mundo. Si tú amas las cosas del mundo, eventualmente te vas a ir al mundo. ¿Y qué son las cosas del mundo? Dice el apóstol Juan. Primero dice que si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre. Similar a lo que dice Jesús: si alguno ama más a otro, no puede ser mi discípulo. Así es sencillo. ¿Qué es lo malo del mundo? Querer complacer los malos deseos, dejarnos atraer y sentirnos orgullosos. Bueno, pero nada de eso viene del mundo, y el mundo está llegando a su fin. Y todas las cosas que están con él. Recordar que no pertenecemos a este mundo es indispensable para no aferrarnos a lo pasajero, a lo efímero. Recordar que no pertenecemos a este mundo. El Señor Jesucristo lo hablaba con Dios en un tiempo de oración. No pertenecemos a este mundo. Los mando a este mundo, pero no son del mundo. Recuerda esa, iglesia. Tú no perteneces a la economía nacional, no perteneces a tu negocio, no perteneces a este mundo, a nada terrenal de la ciudadanía celestial. Quizás si Demas hubiera recordado eso, quizás no abandona el ministerio. Quizás decide no amar al mundo y las cosas que están en el mundo, porque eso es pasajero. Nadie puede servir a dos patrones al mismo tiempo. Odiará a uno y amará al otro, o se dedicará a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir al mismo tiempo a Dios y a las riquezas. No se puede. Hay gente intentando, no voy a decir amando, porque no se puede. Dice Jesús, y yo le creo más a Jesús que a tu ideología y tu pensamiento. No se puede amar a Dios y amar a las riquezas. No se puede. Si amas a las riquezas, vas a terminar siendo un demonio. Solamente para la riqueza. Abandonó la fe, abandonó su propósito, su llamado. Amaba más las cosas del mundo. Jesús hablaba con Dios en oración y le decía: les he dado tu enseñanza. El mundo los odia porque no son del mundo, así como yo no soy del mundo. No te estoy pidiendo que los saques del mundo, sino que los protejas del maligno. Ellos no son del mundo, como yo tampoco, porque somos celestiales. Nuestra ciudadanía es celestial. Entonces Demas amaba más las cosas del mundo, lo terrenal, lo pasajero, lo efímero. Ellos no son del mundo, y tampoco Jesús está diciendo que no. Claramente estamos involucrados, estamos en el mundo, tenemos responsabilidades quizás, pero ten presente que tu ciudadanía no es terrenal. Ellos no son del mundo y yo tampoco soy del mundo. Apártalos con la verdad,
para servirte solo a ti. Tu enseñanza es la verdad. Es decir, estoy en el mundo, pero Jesús oraba: Dios, apártame. Tú has sido un apartado para servir solo a Dios. Solo a Dios. Para servir solo a Dios. No para servir, para ser un negociante, un empresario. Para ser, estás aquí con tus responsabilidades, tus labores, pero tú eres un apartado. Yo soy un apartado para servir solo a Dios. Los he mandado al mundo como tú me enviaste al mundo. Me estoy preparando para servirte, lo hago por ellos, para que ellos también estén preparados para servir. Ahora mi pregunta es: ¿estás preparado para servir? ¿O eres un Demas que en el libro de vida vamos a escribir: amaba más las cosas del mundo, amaba más el negocio, amaba más a los hijos, amaba más al marido, al esposo, amaba más las amistades, los compañeros de vida por allí? ¿O entendemos el llamado que Dios nos hace el día de hoy para servirle solo a Dios? Yo creo que tenemos más de tiempo. Según de Timoteo 4, y cuando reflexionaba en todo esto que te compartí al principio, ¿por qué razón? Conchale, es tan difícil, de verdad, encontrar gente que no abandone la fe, que sean apasionados, que digan: Señor, yo tengo un negocio, un trabajo, pero yo te sirvo solo a ti. Hay que decir amén a esto. Apártalos para que te sirvan solo a ti. Ellos no pertenecen a este mundo, dice el Señor Jesucristo. Y reflexionando en esto, se me viene un versículo que representa un poco también el peligro que muchos cristianos están cometiendo en sus días a día, en sus labores diarias. Lo dice el apóstol Pablo, se lo dice a Timoteo y le dice así: ningún soldado pierde su tiempo pensando en asuntos de la vida civil, porque lo único que le preocupa, ¿qué es lo único que le preocupa? Agradar a su capitán. Ninguno que milita, dice Reina Valera, se enreda, me encanta esa palabra, enredarse, en los negocios de la vida. Hay gente enredada en los negocios de la vida y no puedes agradar, porque ya Jesús dijo que no puedes amar a dos señores. Pero tú y yo, que hemos decidido entregar nuestra vida a Cristo y hemos decidido seguir a Cristo, y que Jesús oraba, porque yo cuando leo la oración de Juan 17, imagino el nombre mío en la mente. Yo sé que Jesús está orando por mí y que está orando por ti. Señor, ellos no son del mundo. Ellos están en el mundo, pero no son del mundo. Prepáralos para servirte solo a ti. Y luego la palabra nos dice: ninguno que milita, ningún soldado pierde su tiempo. Muchos de nosotros estamos perdiendo el tiempo en lugar de procurar agradar y servir al Señor. Filipenses 3:18 dice: porque como muchas veces les he dicho, y ahora lo repito llorando, muchos viven como enemigos de la cruz de Cristo. Yo me imagino a Pablo llorando, diciendo: muchos dentro de nuestras iglesias, porque le está hablando a la iglesia, en lugar de servidores de Cristo, viven como enemigos de Cristo. Pablo dice: lo repito con dolor, con llanto en mi corazón. Y yo pienso que si el apóstol Pablo pronunciara estas palabras en estos tiempos, lloraría aún más de ver cómo hay gente que en lugar de servir, de amar a Dios, de entregarse al servicio, de entender que su ciudadanía no es terrenal, no es del mundo, viven su vida como enemigos de la cruz de Cristo. Ellos viven de una manera que los está llevando a la destrucción. Ellos quitaron a Dios y lo reemplazaron por sus propios vagos deseos. Reemplazaron a Dios por papá, mamá, hijo. Reemplazaron a Dios por negocios, por un asunto que atender, por una prioridad, por una emergencia. Reemplazaron a Dios. Y presumen de hacer lo que debería darles vergüenza. Presumen que son buenos padres, buenas madres, en lugar de darles vergüenza, que han reemplazado a Dios y solo tienen la mirada puesta en las cosas terrenales. Señor Jesús, que alguien diga que la palabra de Dios no es perfecta y es veraz. Hace más de aproximadamente alrededor de 2000 años,
La palabra fue plasmada por inspiración divina y el día de hoy nos cachetea, nos corrige, nos exhorta, porque hay enemigos de la cruz de Cristo dentro de nuestra iglesia que solo tienen la mirada puesta en las cosas terrenales. Y además presumen. En cambio, versículo 20, Pablo dice: nuestra patria está en el cielo y de ahí estamos esperando que venga el Salvador, nuestro Señor Jesucristo. En cambio, nuestra patria está en el cielo. Aleluya. Ahí está nuestra patria. No tenemos una cédula física, pero tenemos las armas, las garantías que nuestro Espíritu Santo. No seas un débil. No abandones la fe. Ama a Dios por encima de tu familia y tu tiempo. Sirve a Dios por encima de todo. Tu patria no está aquí. Tu ciudadanía no está aquí. Y la recompensa que vas a recibir es 100 veces más que cualquier recompensa que puedas recibir en la tierra. Yo quiero que tomen la mano de Fernando y vamos a orar. El día de hoy ministramos la cena del Señor también. Gracias, Padre, porque tú eres fiel, tu palabra es verdad. Mi Dios, el día de hoy tu palabra nuevamente habla de nuestras vidas, Padre. Yo verdaderamente no soy nadie para poder convencer de nada. Es el Espíritu Santo que hace la labor. Padre, pero hemos tratado el día de hoy de traer tu palabra lo más precisa, lo más certera posible. La enseñanza de Jesús, hablando de nuestras vidas. Oh Dios, enséñanos a amarte a ti, a ponerte a ti en primer lugar. Enséñanos a no amar las cosas del mundo. Guarda nuestro corazón de deslealtades, de no ser fiel. Guarda nuestro corazón de hacer daño a otras personas. Y haznos ver, Dios, por favor, abre nuestros ojos, Señor. Abre nuestros ojos para poder ver de servirte a ti. Y es de 100 veces mejor recompensa que cualquier otro asunto que nosotros podamos hacer aquí en la tierra, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, abre nuestros oídos para entender que nuestra patria es celestial. Estamos aquí de pasada. No sé cuántos años nos vayas a tener a cada uno de los que el día de hoy estamos aquí. Algunos estamos más ancianos, otros jóvenes, otros más niños, pero no sabemos qué tiempo vamos a estar aquí. Lo que sí sabemos y necesitamos entender de que esta ciudadanía es temporal, es pasajero el tiempo, Padre. Haznos entender que lo que vale es lo eterno, bendito Dios. Enséñanos a ponerte a ti en primer lugar por encima de nuestra familia. Enséñanos a ponerte a ti en primer lugar por encima del dinero, de los negocios. Enséñanos a servirte a ti, Señor. Como oraba el Señor Jesús, prepáranos, oh Dios, para servirte únicamente a ti, Padre. Y guárdanos de enredarnos en los negocios de la vida. Y si estamos enredados, desenrédanos, Señor. El Espíritu Santo obra con poder. Sé que hay personas que muchas veces ya están enredados, involucrados, pero sé que tu Espíritu Santo puede hacer una obra de desenredo, de libertad y enseñarnos cada día a seguirte a ti, a servirte a ti, mi Dios. Padre, tu palabra nos enseña que debemos clamar a ti para que añadas obreros. Yo el día de hoy una vez más oro, Señor, como siervo tuyo y como miembro de la congregación, para que añadas obreros a la mies, obreros que no se avergüenzan, gente que no anda enredada en negocios, gente que no anda involucrada además en los asuntos terrenales, sino que están involucrados a todo pecho y con toda pasión y con todo su ímpetu en los asuntos del reino, mi Dios. Enséñanos, oh Dios, lo que nuestro Señor Jesús